Buenas, ¿qué tal? La idea de hoy es hacer, un repaso para todos los temas del segundo parcial de matemática para economista. ¿Sí? Lo que voy a hacer es tomar ejercicios de los más preguntados y a partir de eso vamos a ir haciendo un recorrido. Bueno, empezamos con el tercer módulo que consta de ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales y control óptimo continuo. ¿Sí? Voy a arrancar con un modelito, ¿sí? Que vamos a resolver a través de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Cuando tenemos este tipo de ejercicio, básicamente, y elegí esto, es, primero de todo, antes de leer la consigna, lo que tenemos que hacer es analizar los datos, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo tengo acá una expresión matricial, pero ¿cómo la tengo? Yo tengo un vector en donde mis variables a estudiar son S y P, ¿no? Tengo S, primer derivada de S, primer derivada de P, esto a la izquierda del igual, y a la derecha tengo mi matriz de coeficientes multiplicada por las variables S y P. Lo que estamos viendo que es, cuando vemos la matriz de coeficientes, lo primero que hay que hacer es preguntarnos qué consta quién es esta matriz. Y si lo pensamos un momento, vemos que lo que tenemos acá es la matriz A. Y esa matriz A, si nosotros tenemos datos, como si los tenemos, fíjense acá, tenemos datos de los coeficientes, o sea, de los parámetros, algo estimativo, si son mayores a cero, menor a cero, yo sacando mi determinante y la traza, puedo tener alguna información sobre la estabilidad del sistema. Entonces, ya algo de esto estamos viendo. De todas maneras, ahora pasemos a las consignas. Fíjense que la primera consigna consta de escribir la ecuación característica y analizar los signos de las raíces. ¿Qué es lo que vamos a mirar acá? Bueno, para hacer la ecuación característica, a mí no me sirve la forma en que están planteados los datos, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es, a partir de esta expresión, no verla de esta forma, sino volver a armarla, ¿sí? De esta manera que tenemos acá, y después de esto lo que hago, estas expresiones las despejo del otro lado y las igualo a cero. Me quedaría S' menos 1 sobre lambda P igual a cero y esta otra igualada a cero. Recién acá yo puedo armar y resolver el sistema, ¿sí? Para eso lo que me voy a ayudar es con el operador derivada, que es esta D mayúscula que vemos acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a armar? Esta matriz, nosotros vamos a armar esta matriz, fíjense, acuérdense que esta columna corresponde a las S y esta columna a los coeficientes de P. Entonces, yo lo que armo, S', vemos que el coeficiente que lo acompaña es un 1, no hay nada acá escrito. Entonces solamente pongo la D mayúscula, el operador derivada. El coeficiente que acompaña a P es menos 1 sobre lambda, solamente coloco el coeficiente. Lo mismo hago con la segunda fila. Esta columna pertenecía a las S. El coeficiente que acompaña a S es menos pi por delta. Y este elemento, el 2,2, que tiene que ver con la P, acá tengo que usar el operador derivada. Como acá el coeficiente es un 1, me pasa lo mismo, D más este otro coeficiente. Una vez que tengo esto, se fijarán que esta matriz multiplicado este vector me devuelve esta expresión. ¿Sí? Bien, a partir de acá es muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es tomar el determinante de la matriz de coeficientes, igualarlo a cero para encontrar mi solución homogénea y llego a la ecuación característica. Una vez que llego a la ecuación característica, en este caso tengo dos opciones, ¿sí? Si me están pidiendo las raíces, yo a partir de la resultante puedo sacar una raíz, como acá tengo un más y un menos, sé que voy a tener dos raíces y como yo ya sé los valores relativos, yo ya sé que una es positiva y otra es negativa. Entonces, si yo en un sistema de ecuaciones diferenciales, para que sea estable, necesito la simultaneidad negativa de todas las raíces, ya sé que acá voy a tener un punto silla, porque una es positiva y otra es negativa.
¿sí? Por otro lado, también lo puedo ver a partir de la matriz A, que fue la que me dieron inicialmente. Yo sé que la traza va a ser menor a cero y el determinante, por los parámetros que me dieron, va a ser menor a cero. Y esto condice con un punto silla. ¿Sí? Si yo quisiera que fuera estable, estas condiciones tendrían que ser la traza menor a cero y el determinante mayor a cero. ¿Sí? Pero no sucede. Ahora, esto puede ser una muletilla, pero lo principal es la negatividad simultánea de las raíces. La última consigna me pide que haga un diagrama de fases, ¿sí? Esto es una manera de verlo, pero de forma cualitativa, ¿sí? A diferencia del método anterior. Para esto, ¿qué es lo que yo hago? Primero de todo, necesito las curvas de demarcación para poder encontrar quién es P puntito, ¿sí? Que es igual a cero, y ese puntito igual a cero. Esto es muy sencillo. Yo tengo el sistema de esta forma, ¿sí? Fíjense cómo está expresado, qué está expresado a la derecha y qué a la izquierda del igual. Y lo que voy a hacer es tomar voy a poner un valor arbitrario donde dice ese puntito igual cero, o sea, acá pongo un cero, y P puntito igual cero, acá pongo un cero, ¿sí? A partir de acá, ¿cómo conviene? Bueno, lo ideal es despejar la misma variable en ambas expresiones para que sea más sencillo armar el gráfico, ¿sí? Acá despejamos P, en esta me queda P igual cero y acá P igual a una pendiente de S, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a armar? Bueno, esta expresión venía ¿de dónde? De reemplazar ese puntito igual cero. Y esta segunda expresión viene de reemplazar, o sea, de operar con P puntito igual cero. Entonces, la de S me dio cero. ¿Dónde armo ese puntito igual cero? Bueno, es esta recta azul que coincide con el eje de las heces, en este caso. Y esta otra expresión provenía de P puntito igual cero, o sea, va a ser esta recta verde, ¿sí? Esta recta verde que de acá es donde la tomo. Yo sé que acá hay una pendiente y es positiva, entonces la voy a graficar de esta forma. El punto de equilibrio es el punto del origen en este caso. Y para poder graficar la flecha, yo lo que tengo que hacer es tomar las derivadas de la variable, ¿sí? En este caso P puntito en función de la variable, en este caso yo lo hice cruzado, de la variable S, pero también podría haber sido P puntito en función de la derivada de P, ¿sí? Y hubiera sido directa. La otra, S puntito en función de P es la cruzada y S puntito en función de S es la directa. El método que elijan, directas o cruzadas, tienen que llegar al mismo resultado, ¿sí? En este caso, por cómo se me dieron las expresiones, fue más conveniente hacer cruzadas. Fíjense que las dos me dan mayores a cero. De acá me interesa el signo puntualmente, ¿sí? Para saber si van en el mismo sentido o van en sentidos contrarios, ¿sí? Voy a mirar el signo, nada más. En este caso me dieron ambas con signo positivo. Quiere decir que la derivada de P puntito en función de la derivada de ese puntito van en el mismo sentido. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a tomar? Voy a tomar los valores de P puntito que están por encima del equilibrio. Para esos valores, S crece, ¿sí? Para aquellos valores de P puntito que están debajo del equilibrio, para esos valores S baja. Lo mismo voy a hacer en el otro caso. Yo tengo la derivada de ese puntito en función de P. Tomo los valores de ese puntito que están hacia la izquierda y los que están hacia la derecha. Los que están hacia la izquierda, P baja. Los que están hacia la derecha, P sube. ¿Sí? Y de esta manera armo el diagrama. Vayamos a otro ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, tienen un sistema de esta forma. ¿Sí? Acá lo mismo, acá yo ya estoy visualizando quién es mi matriz A, ¿sí? Mi matriz A va a ser menos A, menos B, menos D, menos C, por cómo está expresado. Esa va a ser la matriz de coeficientes. Ahora, vayamos paso por paso. Yo tengo el sistema expresado así. Si yo quiero sacar la ecuación característica, yo tengo que
reacomodarlo. O sea, a la izquierda del igual me tiene que quedar toda esta expresión y a la derecha me quedan las soluciones G, la G de T, ¿sí? Que en este caso son dos constantes, C y F. Bien, una vez que lo armamos así, voy a armar otra vez mi matriz de coeficientes, en este caso fíjense en rojo que están los coeficientes asociados ahí puntito es el 1 y ahí es la A. Entonces con el operador derivada me queda D más A. Acá en el elemento 2, 1, yo lo que voy a buscar es de la otra expresión el coeficiente asociado ahí. Acá va la columna que se relaciona con la sí. De este lado voy a poner las relacionadas con X. En esta expresión es B. Y en esta de abajo tengo X derivada y X sin derivar. Entonces acá tengo un 1 y una E. Me queda el operador derivada D más C. Esto multiplicado esto me da este vector, ¿sí? Y si vamos al caso, esto es la expresión matricial de esta expresión. Bien, ahora es muy sencillo. Si yo quiero sacar la solución homogénea, tomo el determinante de esta matriz de coeficientes, lo igualo a cero y llego a mi ecuación característica. Una vez que tengo mi ecuación característica, voy a obtener las dos raíces en este caso, ¿sí? ¿Qué me va a dar? Acá hasta este momento tengo algo genérico, yo todavía desconozco valores de los parámetros o valores relativos. Entonces, ¿cómo expreso? Bueno, va a ser C1, que son la constante arbitraria, por E elevado a la raíz 1 por T, por K, ahora vamos a ver qué es este K, más C2, que es la otra constante arbitraria, por E a la raíz 2 por T, y esto lo multiplico por K, ¿sí? Estas constantes arbitrarias solamente voy a saber los valores si tengo las condiciones iniciales dadas, si no, no voy a poner algo genérico, no lo voy a poder averiguar. Con respecto a estas K, a estos vectores, ¿sí? Vamos a ver cómo recordar cómo se obtienen. Es muy sencillo. Yo lo que voy a tener que trabajar es con la adjunta de G de cada raíz traspuesta, ¿sí? Yo tengo dos raíces, acá pongo R1 para no volver a copiar toda la expresión genérica, pero fíjense, tomo la matriz de coeficientes, donde estaba la D mayúscula, el operador derivada, reemplazo con la raíz, ¿sí? Con la primera. Una vez que reemplazo, transponemos. Una vez que transponemos, tomamos una columna y sacamos los adjuntos, ¿sí? Y nos queda este vector, que este va a ser el que acompaña la solución a la primera. Para la raíz 2 hago lo mismo. Tomo la matriz de coeficientes, reemplazo donde tengo el operador derivada por la segunda raíz, transponemos la matriz, una vez que está traspuesta, tomamos la columna y sacamos los adjuntos. Si no quisieran transponerla, tomen la fila. Esa sería otra opción. Y ahí me va a faltar toda, bueno, ahí terminé la solución homogénea. Ahora necesito sacarla completa. Para sacarla completa, como estoy en ecuaciones diferenciales, el primer paso es sacar G, la inversa de G de cero, ¿sí? Entonces, donde estaba D, reemplazo por cero y saco una inversa, que me va a quedar esta expresión que tengo en rojo, ¿sí? Luego voy a multiplicar esta matriz por el vector de soluciones, que era la constante C y F, y acá llego a mi solución completa, ¿sí? Finalmente, yo lo que voy a tener es esta solución, ¿sí? Esto, C1 por E a la R1T por el vector, más C2 por E a la R2T por el vector, más la solución completa. Si estas raíces hubieran sido iguales, recuerden que tengo que romper la dependencia lineal, entonces tendría que agregar acá un multiplicar por T, por ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente. Siempre tiene que haber independencia lineal, eso no se olvide. Bien, vamos ahora a dar algún parámetro o algún valor relativo y a ver qué pasa con la estabilidad. Fíjense que este es muy interesante. Vamos a hacer una situación 1, donde los parámetros A por E es mayor a B por D y A por F es mayor a C por D.
Yo vuelvo a plantear el sistema de esta forma, ¿sí? Vuelvo, voy a hacer mis curvas de demarcación, donde y puntito de t es igual 0, x puntito de t es igual 0. Bueno, acá pongo 0, 0, y despejo la misma variable de ambas, porque me es más fácil para graficar. Si ustedes se fijan, acá son dos funciones lineales, o sea, yo tengo que mirar cuál es la mayor pendiente, ya sé que las dos son negativas, y cuál es la mayor ordenada al origen. Como a mí me dieron estos datos, yo sé que de las ordenadas al origen, f de d es mayor que c sobre a, o sea, esta es la que tiene mayor ordenada al origen. Y también sé que es la que tiene mayor pendiente, porque e sobre d es mayor que b sobre a. Esta venía de y puntito igual 0, esta segunda venía de x puntito igual 0. Bueno, grafico. Esta recta roja tiene que ver con x puntito igual 0, ¿sí? Porque vino de acá y es la que tiene mayor ordenada, mayor pendiente. Y esta otra va a ser x puntito igual 0 porque tiene menor ordenada y menor pendiente. Es la recta azul. Una vez que estoy acá, lo mismo. Yo puedo optar por las derivadas cruzadas o directas. Fíjense que acá las directas, yo me fijo en esta expresión, y puntito en función de y hubiera sido menor a 0. X puntito en función de x hubiera sido menor a 0. Y las cruzadas también me dan menores a 0. Así que vamos a analizarlo de las dos formas. En directa, yo me paro en y puntito igual 0. ¿Sí? Todos los desplazamientos hacia arriba generan desplazamientos de y hacia abajo. Esta flechita y esta flechita. Y todos los desplazamientos de y puntito igual 0 hacia abajo generan desplazamientos hacia arriba. Entonces, esta flechita sube, esta sube. Lo mismo sucede con x puntito igual 0. Si yo me paro a la derecha, todo desplazamiento hacia la derecha genera desplazamiento de x hacia la izquierda. Y acá, esta flechita y esta. Del otro lado me pasa lo mismo. Si lo quiero interpretar cruzado, es exactamente igual. ¿Por qué? Me paro en x puntito igual 0, ¿sí? Y miro qué es lo que hace y. Para los valores que están por encima del equilibrio, y baja. Para los que están por debajo, y sube. Acá, de este punto, para los valores que están de este lado del equilibrio, fíjense que pasa lo mismo, ¿sí? Son dos formas de verlo. Siempre lo más sencillo es hacerlas directas, pero si tienen que hacer cruzadas, también lo pueden sacar, ¿sí? Fíjense, x puntito, estábamos en y puntito igual 0, ¿sí? Entonces, lo que tienen que mirar es cómo corre y. Fíjense que acá yo corro por encima, para este lado van en contra, y de acá hacen lo contrario, ¿sí? Acá me da un diagrama estable. Ahora, si ustedes quisieran chequear si esto es coherente, pueden hacerlo mediante las propiedades por la matriz A. Fíjense acá, la matriz A, su traza es negativa y su determinante es mayor a 0 porque A por E es más grande, acá lo dice, que B por D. Entonces, acá esto avala la simultaneidad negativa de las raíces y avala la estabilidad, ¿sí? ¿Qué pasaría si esto no fuera así? La situación 2. A por E menor a B por D y A por F menor a C por D. Bueno, hago todo lo mismo, la única diferencia acá va a estar. Las pendientes ahora, C sobre A tiene mayor ordenada al origen que FD. La grafico desde acá, ¿sí? No importa, es arbitrario, no sé qué número es, pero sé que es más grande. Y la pendiente lo mismo. Yo sé que es B sobre A es mayor que E sobre D. Entonces, esta va a tener mayor pendiente. Para graficar, fíjense, me paro en X puntito, ¿sí? Igual 0. Acá las derivadas, tanto las directas como las cruzadas, son negativas, ¿sí? Pasa lo mismo. Fíjense que en estos valores que están hacia la derecha, y baja, y baja. Los que están hacia la izquierda, y sube, y sube. Si yo me paro
en i puntito igual 0, fíjense que pasa exactamente lo mismo. Los valores que están por encima del equilibrio, x baja, por debajo, x sube. Vemos que acá hay un punto silla, cambió, y solo por esto, porque cambiaron los parámetros. Entonces, ¿cómo chequeamos si esto está correcto? Vamos a la matriz A, fíjense, la traza es negativa y el determinante es negativo. Entonces, esto me habla del punto silla, ¿sí? Un poquito como para repasar un poco las condiciones de estabilidad y diagramas de fase. Siempre que hagan esto, tanto la traza, todo el resto de las cosas, todas las condiciones que son muletas, no se olviden de poner que todo esto garantiza la negatividad simultánea de las raíces de la ecuación característica, ¿sí? Es muy importante poner esa frase. Vamos a pasar ahora dentro de lo que es continuo a control óptimo continuo, que es otra de las cosas que genera algunas dificultades. Yo les traje acá un problema tipo, ¿sí? De los tantos que pueden llegar a tener, son todos muy parecidos, ¿sí? Este va de cero a infinito, tiene un horizonte temporal infinito, y cuando yo tengo estos problemas, ¿qué es lo que primero que hay que plantearse? Bueno, paso uno, tienen que saber primero quién es quién. Quién es la variable de control y quién es la variable de estado, ¿sí? En este caso yo sé que la variable de control es CT, C en función del tiempo, obviamente. Y la variable de estado es KT, K en función del tiempo. Una vez que yo sé eso, recién empiezo a operar, ¿sí? Yo tengo mi función objetivo, tengo la ecuación del movimiento, soy consciente que lo único que voy a poder manipular es mi variable de control, ¿sí? Yo el día de hoy voy a optimizar todos los periodos, ¿sí? Pero solo puedo manipular la variable de control. Bien. Además me dan este tipo de condiciones que ven acá, que me van a servir para marcar la condición de transversalidad. Bien, cuando vamos a hacer el hamiltoniano, ¿sí? Antes de las condiciones del principio de máximo de Pontryagin, hay dos formas, ¿sí? Nosotros vemos que acá hay un elemento que es este e elevado a la menos ρt. Esto es una tasa de impaciencia. Yo puedo hacerlo directamente o puedo hacer el hamiltoniano a valor presente y a veces facilita los cálculos, ¿sí? Tiene que dar exactamente lo mismo. Mi objetivo de esto es llegar a una ecuación de Euler que es la trayectoria óptima de la variable de control. Bueno, por el método que quieran, tienen que llegar a la misma ecuación, ¿sí? Vamos a hacerlo por el hamiltoniano valor presente o corriente, como les guste llamarlo. ¿Cómo me voy a sacar de encima esta tasa de impaciencia? Muy fácil. Voy a multiplicar todos los términos del hamiltoniano, ¿sí? Por e a la ρt. Acá e a la menos ρt por e a la ρt, esto pasa a ser un 1, porque me queda e a la 0, e a la 0 es 1. Bien, entonces acá ya me saqué de encima algo que me molestaba. Me queda mi función, mi parte de función objetivo. Cuando paso al otro término, fíjense, lambda por e a la ρt es lo mismo que decir mu, son equivalentes. Entonces, directamente pongo mu y dentro del corchete me queda la expresión de la ecuación del movimiento. ¿Sí? Bien. Una vez que está armado, pasamos a las condiciones del principio de máximo, ¿sí? Son 4 condiciones. Mi objetivo va a ser de estas 4 condiciones después llegar a Euler. La primera es muy sencilla, es el hamiltoniano corriente en función de la variable de control, ¿sí? Derivo y lo igualo a 0, ¿sí? Esto siempre que la función sea diferenciable, ¿sí? 2 veces, y siempre que la función no esté acotada, porque si está acotada, no sabemos, el máximo no va a estar en 0, ¿sí? Puede ser mayor a 0 o menor a 0. Entonces guarda con ese detalle. Acá no me dice que esté acotado. Y sabemos que es diferenciable. Bien, esta es la primera. La segunda condición, que es la derivada del hamiltoniano corriente en función de mu t, es la ecuación del movimiento. O sea, acá solamente lo que voy a poner es k puntito igual a esta expresión que estoy copiando la ecuación del movimiento. Nada más no le igualo a nada.
la tercera condición, y esta vale para el hamiltoniano corriente, ¿sí? Donde mu puntito es igual a rho, que es esta tasa, por mu menos la derivada del hamiltoniano en función de la variable de estado, ¿sí? Digo, esto es válido para el hamiltoniano corriente. Si estamos en el hamiltoniano no corriente, no haría falta poner rho por mu, ¿sí? Directamente es igual a menos la derivada del hamiltoniano en función de la variable de estado. Esto lo mismo, queda expresada de esta forma. Y la última es la condición de transversalidad, que depende qué condición tenga, cómo va a terminar, ¿sí? Yo lo que tengo que mirar es cómo termina la variable de estado en función de t final, en este caso igual tengo horizonte infinito, y en función de t. Puedo tener varias opciones. En este caso, bueno, colocamos la que corresponde, que es el límite de t tendiendo a infinito es igual a mu t igual a 0. De acá, ¿qué es lo que voy a trabajar? Voy a tomar la primera, que tiene información sobre la variable de control, y voy a tomar la tercera, que tiene información sobre la variable de estado, para formar la ecuación de Euler. Fíjense, de la primera despejamos mu, me va a dar esta expresión. Derivamos y ya tengo mu puntito y tengo esta expresión. En la tercera, fíjense, esto yo lo reacomodo, lo voy reacomodando y me va a quedar acá, me va a quedar mu puntito más mu por esto igualado a 0, ¿sí? Porque directamente lo pasé de término. Mu puntito, ¿sé quién es? Sí, yo ya lo saqué de acá de la primera. Y mu lo saqué también de acá. Entonces, esta expresión que está acá la reemplazamos donde dice mu. Y esta expresión que está acá reemplazamos donde dice mu puntito. Obtengo esta de acá. Bueno, de acá ya es muy sencillo. Despejo C puntito y llego a la ecuación de Euler, ¿sí? Que es la trayectoria óptima de la variable de control. Esto es muy, muy importante. ¿Mm? Entonces, una vez que tengo esto, armo un sistemita. Ese sistema voy a tener la ecuación de Euler, que me da la información de la variable de control, y la ecuación del movimiento, que me da información sobre la variable de estado. Vamos a hacer el análisis cualitativo, ¿sí? Vamos a armar las curvas de demarcación. De la primera, yo voy a tomar C puntito igual 0. Acá pongo un 0. Y de la segunda, K puntito igual 0. Acá pongo un 0. Y despejo. De C puntito igual 0, en este caso me va a quedar despejado. F de K es igual a esto y corresponde a esta recta, ¿sí? Esto es una constante. En cambio, de K puntito igual 0, puedo despejar CT. Y esto me va a quedar igual a esta expresión, que corresponde con esta curva. Como esto vino de K puntito igual 0, esta es K puntito igual 0. Y esta de acá es C puntito igual 0. Bueno, paso siguiente, hacemos las derivadas. En este caso me conviene hacer las cruzadas, ¿sí? Vamos a hacerlo en dos partes primero, que es más sencillo. Tengo mi gráfico, me fijo, me paro en K puntito igual 0. La derivada en función de C me dio menor a 0, van en sentido contrario. Para los valores de C que están por encima de la curva, voy en sentido inverso. Me acerco, diríamos que K0 va disminuyendo. Y para los valores que están debajo de la curva, K0 va aumentando, ¿sí? O sea, K0, es una manera de decirlo, ¿sí? Estoy tratando de buscar una regla, algo que le sea más sencillo. En realidad, yo digo, bueno, hacen lo contrario. Yo lo que tengo que mirar es C, que corre así, y la curva, valores por encima y valores por debajo. Cuando voy a analizar la otra, lo que hago es pararme derecha para este lado, e izquierda. A la izquierda, que son los valores debajo del equilibrio, voy hacia arriba, ¿sí? Y a la derecha voy hacia abajo, o sea, baja.
Si yo ahora lo junto, fíjense que me quedan las flechas armadas. ¿Y qué tengo acá? Bueno, tengo un punto silla. Yo tengo una rama que es convergente y una rama que no. Esta es mi trayectoria óptima. ¿Sí? Bien. Esto, hasta acá todo bien, no se olviden de las condiciones de suficiencia. O sea, todas estas condiciones son necesarias hasta que se cumpla la suficiencia. Si las condiciones de suficiencia se cumplen, todo esto es suficiente. ¿Sí? Háganlo por las que le guste. Mangasariano o Arrow da lo mismo, con que uno de los dos teoremas se cumpla, entonces ya se va a cumplir la suficiencia. ¿Sí? Por Arrow yo tengo el problema de optimización, siempre voy a estar valuando aquel hamiltoniano valuado en la de control óptima, la de estado óptima y el lambda óptimo debe ser cóncavo, ¿sí? Y si me fijo por Mangasarian, tanto las funciones objetivo y la de la ecuación del movimiento tienen que ser diferenciables y cóncavas tanto en variables de control y estado. Esa es una. Y la otra es que en el máximo la función f no, es no lineal en la variable de estado, la de control, con lambda t mayor a cero. ¿Sí? Siempre en un segmento de 0 a t. No se olviden de esto. No importa que sea uno u otro teorema, con que uno justifiquen es suficiente. Bien, esto en base al módulo 3. Vamos a hacer algunas cosas del módulo 4, o sea, vamos a ver lo mismo, nada más que en discreto. Antes lo vimos en continuo, ¿sí? ¿De esto qué se tienen que acordar? Bueno, básicamente uno hace hincapié al método cuando nosotros tenemos una ecuación en diferencias, ¿sí? Nosotros lo mismo, primero vamos a buscar la solución homogénea, después buscamos la completa, después expresamos la solución general y nos basamos en el método de coeficientes indeterminados, ¿sí? ¿Cómo lo armaríamos? Bueno, cuando buscamos la homogénea es muy simple. Yo lo que voy a tener en este caso es una ecuación en diferencias. Siempre lo voy a tener planteado. Traten de no trabajar con rezagos, sino de trabajar con t más uno, t más 2, porque si no difiere la forma en que resolvemos. Pero traten de fijarse eso. Lo primero que hacemos es buscar las raíces, ¿sí? De la homogénea. En este caso, yo la tengo que igualar a cero. Esta b es la g de t, que en este caso es una constante, ¿sí? Bien, sacamos la raíz, vemos que en este caso la raíz es igual a, y acá fíjense que la expresión es distinta que antes. Ahora es la constante arbitraria por a que es la raíz elevado a la t, ¿sí? Acá las raíces que importaba, que el módulo de la raíz debe ser menor a uno para que tenga estabilidad, ¿sí? De todas las raíces. Cuando hablamos de módulo menor a uno, estamos hablando de un valor que está entre menos uno y uno, ¿sí? No se olviden eso. Luego de la solución homogénea buscamos la completa, que la completa va a depender de g de t, si tengo una constante, polinomio, exponencial, etcétera, ¿sí? Según g de t hacemos una propuesta y en base a esa propuesta lo que hacemos buscamos la expresión. Por último, para buscar la solución particular, eso solamente vamos a saberla si tenemos valores iniciales. Si me dan los datos de los valores iniciales, la puedo encontrar. Ahora, ¿cómo sería? Yo lo que tengo es la I0 valuada en cero menos, fíjense que cuando se dan constantes, esto sería la solución completa, el equilibrio. Si uno dijera la solución general como queda armada, fíjense que tengo, por un lado, CI, C1, ¿sí? En este caso, pues estamos en una ecuación en diferencias de orden 1. C1 de qué consta? De I0 menos el equilibrio, ¿sí? Estamos hablando de constante cuando g de t es constante. Por otro lado me queda la raíz elevada a la t y por el otro lado me queda la solución completa que hace referencia al equilibrio, ¿sí? Recuerden acá que la estabilidad acá es diferente. Las raíces tienen que ser menor al módulo de 1. Si me quedo entre menos 1 y 0, va a ser estable pero oscilante. Si me quedo entre 0 y 1, va a ser estable pero monótona. Cambia la forma, ¿sí? Bien, vamos a algo típico que nos planteen un modelo.
¿sí? Como este modelito de acá. ¿Qué pasos usamos en este caso? Bueno, fíjense, acá me da una Q de demanda, Q de oferta. Me dice, me da esta expresión, me da esta otra y me dice que Q de oferta es igual a la Q de demanda, la cantidad demandada. Bueno, antes que nada, si me dan esta igualdad, yo lo que puedo hacer es igualar las expresiones, esta con esta, ¿sí? Igualo las expresiones, paso siguiente, paso a la izquierda del igual todo lo que contenga la variable, y del otro lado dejo b más d, ven que no es coeficiente de nadie, son constantes. Bien, una vez que tengo esto es lo que yo les decía, no se queden con rezagos, con este t menos 1, desplacen, ¿sí? Siempre quédense hacia adelante, nunca hacia atrás. Entonces, t lo desplazo a t menos 1, t menos 1 lo desplazo a t. Y acá recién me queda armada la expresión para poder empezar a operar, ¿sí? Punto número 1, a partir de esto sacamos la solución homogénea, ¿sí? La solución homogénea, ¿quién sería? A es el coeficiente de pente más 1, más C, que es el coeficiente de pente, y lo igualamos a 0 para sacar la homogénea. Una vez que tenemos esto, es muy sencillo sacar la raíz. En este caso, la raíz me queda menos C sobre A, ¿sí? Si A es mayor que C, ya sabemos que ahí vamos a definir si la raíz es mayor o menor al módulo de 1, ¿sí? Voy a tener convergencia. Entonces ahí ya puedo jugar con los parámetros y saber sobre la estabilidad. Paso siguiente, vamos a buscar a la solución completa, el equilibrio. Una de las formas es, yo tengo mi expresión, ahora en vez de 0 sí pongo g de t, que era la constante, b más d. B es una constante, d es otra, es una constante eso. Bien, recuerden que en el equilibrio, p en t más 1 y p en t se igualan, ¿sí? En el equilibrio están iguales. Entonces, si están iguales, yo saco factor común p de equilibrio y acá me queda a más c. Bueno, p de equilibrio va a ser b más d sobre a más c. Ya está, ahí ya la tengo. Entonces ya tengo mi solución completa, que va constante arbitraria por raíz elevada a la t más la solución completa, que es el equilibrio, es lo que me representa, ¿sí? Si yo quiero ver C1, obviamente esto sí tengo los parámetros iniciales, y los valores iniciales, pero P0 menos el equilibrio es lo mismo que decir C1. Fíjense que, que la constante arbitraria me da el ajuste para llegar al equilibrio, ¿sí? Esto es la raíz, ya lo sabemos, esto es lo que me va a dar la estabilidad, me va a decir, y el equilibrio va a estar relacionado con la solución completa, ¿sí? Bien, si yo esto lo tengo que hacer un diagrama de fases, fíjense que acá me quedó estable, porque la raíz bajo las condiciones que dijimos va a ser menor al módulo de 1, pero va a estar entre menos 1 y 0, ¿sí? Va a ser oscilante. ¿Por qué oscilante? Bueno, el diagrama es muy sencillo. En este eje va a ir P en desplazado en T más 1 y acá P en T. Lo primero que tengo que hacer es la recta de 45 grados, donde P en T más 1 igual a P en T, son los valores en equilibrio. Y yo lo que voy a marcar es esta recta roja, que lo que estoy haciendo es P en T más 1. Fíjense que acá tengo una ordenada al origen y acá tengo mi pendiente, ¿sí? Es importante, por eso yo les decía la raíz, a ver, la pendiente. En este caso es menor al módulo de 1 y es negativa. Es muy sencillo. Yo parto de cualquier punto, ¿sí? Pongámosle P0. Voy hasta acá, hasta la recta roja, que es la función. Voy a tener un P en T más 1, 0 acá. De acá, estoy en el equilibrio, me voy hacia acá. Acá me marca P en T1, P1. Esto tiene su correlación del otro lado, o sea, en el otro eje. Yo voy para este lado, P2. Vuelvo a hacer lo mismo, P3. Fíjense, el equilibrio está acá. P0, P1, P2.
P3. Yo oscilé, fui de un lado y del otro, de un lado y del otro. Por eso este tipo de gráficos son oscilantes, ¿sí? Más que nada para que les quede la visión de esto. Bien, ¿qué otras cosas podemos tener para ecuaciones de análisis de estabilidad? Supongamos que tengamos una ecuación en diferencias de orden 2 o más. Bueno, hay algunas reglitas que nos pueden servir. Ejemplo, cuando yo tengo una ecuación de orden 2, supónganse, acá tengo un coeficiente, acá tengo otro y otro. Yo los nombro desde A0, A1, A2 hasta AN, ¿sí? Entonces, una de las cosas es sacarme de encima el coeficiente A0. ¿Cómo me lo saco de encima? Dividiendo todos los términos por A0. Acá me quedaría un 1, acá me queda alfa A1 sobre A0, A2 sobre A0. A este le voy a poner P, a este le voy a poner Q. Y a través de propiedades de la cuadrática, yo, si se dan estas tres condiciones que están en rojo o escritas de otra forma, las que están en verde, yo sé que esto avala que ambas raíces sean menores que el módulo de 1. ¿Sí? Es otra forma de verlo. Otra son condiciones como la condición necesaria que la suma de todos los coeficientes sea positiva, esa es necesaria, necesito después una suficiente. Que la suma de los valores absolutos de todos los coeficientes sea menos que 2 por A0, que todos los coeficientes sean positivos y decrecientes, todos son suficientes. Ahora, todo esto avala que las raíces tengan módulo menor a 1. No se olviden de escribir esa parte que es la más importante. Otra cosa que pueden utilizar son las matrices de Schur, ¿sí? Si yo tengo una ecuación en diferencias de orden 1, hago una sola matriz. Si tengo una de orden 2, 2, de una de orden 3, 3. Todas estas matrices tienen que darme positivas, ¿sí? Los determinantes. Entonces, esto por ahí parece complejo, pero si ustedes le encuentran el patrón, no es tan complejo. Fíjense, si yo ya identifico qué coeficientes son quién, la primer matriz, la diagonal principal es A0, A0. La otra diagonal AN, AN, que es la última, ¿sí? Cuando voy a la segunda, la puedo dividir en cuatro submatrices. La primera, diagonal principal A0, A0. La segunda, AN, AN. De acá hacia adentro pongo 0. De la diagonal hacia adentro pongo 0. De esta diagonal hacia afuera voy subiendo a 0, a 1. De esta diagonal hacia afuera voy bajando a n menos 1. Agarro esta, la transpongo y la llevo acá. Agarro esta submatriz, la transpongo y la llevo acá. Y ya queda armado. Fíjense acá en la de orden 3, es lo mismo, es el mismo parámetro, o sea, el mismo patrón. Es una forma, por ahí es la más larga. Lo único que tiene que Schur es condición necesaria y suficiente. Bien, y ahora lo que les quería mostrar es un ejemplo de un sistema de ecuaciones en diferencia. Ya como hicimos uno en continuo, vamos a ver un ejemplo en discreto. Acá tenemos el sistemita, ¿sí? Tenemos esta ecuación en diferencia y esta otra. Lo primero que tenemos que hacer es reformularlo, ¿sí? Lo hacemos siempre, tiene que estar de esta forma escrito. Si yo tengo x t más 1 y acá y en t más 1 y los dos igual y acá algo, no, lo tengo que reformular así. Como, lo mismo que vimos en ecuaciones diferenciales, de la misma forma lo tengo que reformular. Bien, primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, acá también voy a usar un operador, que en vez del operador derivada es el operador E, que es un operador diferencia. Bien, fíjense que en esta expresión de arriba yo tengo el desplazamiento, el primer desplazamiento de X y acá tengo X en T. Entonces utilizo, acá el coeficiente es 1 y acá menos 1. E menos 1. Acá el coeficiente asociado a IT es menos 12, lo coloco acá. En la segunda fila, el coeficiente asociado a X es 1, lo pongo acá. Acuérdense, acá lo mismo, columna de las X, columna de las IT. Acá, IT, fíjense, 1 es la que está desplazada y 6 es la que no está desplazada. E más 6. ¿Sí? Esto por esto me devuelve este vector. Y es esta expresión de acá arriba. ¿Sí? Bien.
Paso uno de esto, buscar la solución homogénea. ¿Qué hago? Bueno, esta matriz G de E la igualo a cero. De esta saco el determinante, lo igualo a cero y tengo mi ecuación característica, ¿sí? Paso siguiente, saco las raíces. En este caso, las raíces me quedan -2 y -3, ¿sí? Ya sabemos que estas raíces son inestables, son mayores al módulo de 1, ¿sí? Ya sabemos que esto nos va a dar inestable. Bien. Reemplazamos en G. G de E, ahora hago G de R1 y G de R2. G de la primera raíz y G de la segunda. Donde está la E, en esta voy a poner -2, ¿sí? -2, -1, -3. Acá, -3 más 6, acá, perdón, -2 más 6 me queda 4. Para la otra voy a hacer lo mismo, nada más que G de -3. -3 -1, -4. -12, 1, y acá, -3 más 6, 3. ¿Sí? Acá tengo G de 2, G de 3. Para hallar los autovectores, es muy simple. La adjunta de G de 2, la adjunta de G de 3. En este caso, fíjense que no la transpuse. ¿Pero por qué? Porque directamente agarré las adjuntas. ¿Sí? Fíjense acá. Directamente saqué los adjuntos. Estos, acuérdense que son autovectores. ¿Qué pasaría si yo tengo algún valor que se anula? Que a veces pasa, eso lo han preguntado. Bueno, ahí tendrán que usar los métodos de eliminación gaussiana o Gauss-Jordan, lo que más les guste, ¿sí? Pero nunca puede quedar cero eso, o sea, siempre tiene que haber algún autovector. ¿Mm? Bien, ya teniendo estos autovectores, yo ya tengo mi solución homogénea. Va a ser constante arbitraria por el autovector, por la raíz elevada a la t, más solución arbitraria 2 por el autovector por la raíz elevada a la t. ¿Sí? Bien, me falta la completa. ¿Sí? Fíjense que el sistema en este caso es más sencillo porque está igualado a dos constantes. ¿Sí? Entonces, para obtener la solución ensayamos I de t a. Proponemos la a, una constante. ¿Sí? Hacemos lo mismo, G de E por A es igual a K. Ahora lo que vamos a buscar, A va a ser la inversa de G de 1. Fíjense que es diferente por, bueno, K. Pero fíjense que es diferente a ecuaciones diferenciales donde yo hacía G de 0. Acá es G de 1, pues tiene que ver con el equilibrio, con la estabilidad. Antes era 0, acá uso 1. Bien, reemplazo, ¿sí? Por 1 en la matriz de operadores, calculo la inversa y luego multiplico por el vector de soluciones, ¿sí? Que es el vector que tenía originalmente. Fíjense que acá la solución completa me da estos valores, ¿sí? Y acá tengo mi solución general. Acá ya podemos decir que ambas raíces son más chicas que -1. Quiere decir que exceden al módulo de 1. El sistema es inestable, ¿sí? Más que nada fue un ejemplo para que vean con sistemas de ecuaciones en diferencia. Y vamos a pasar por último al tema más pedido y el más conflictivo, que es control óptimo discreto, ¿sí? Yo lo que les puse es un ejercicio que de hecho en la clase que tuvimos presencial también consultaron por este porque era complicado, ¿sí? Y este podemos charlar todo. Bueno, acá estamos en lo mismo. Tenemos una función objetivo sujeta a una ecuación del movimiento, ¿sí? Que en este caso acá tenemos S desplazada en T más 1. Esta es mi función objetivo. También tenemos una tasa de descuento, que es este beta a la T, ¿sí? Y antes, siempre lo que se aconseja, siempre miren los datos que tienen, ¿sí? Esta es mi ecuación del movimiento. Y acá me dice, para todo t de 0 a t grande. T grande es el periodo donde yo voy a optimizar desde hoy, que es tiempo cero, hasta el periodo t, el último, ¿sí? O sea, hasta el último es donde yo puedo tomar decisiones. En el periodo t grande más 1 yo no tomo ninguna decisión, eso queda claro.
pero toda la optimización la hago hoy. De acá me dicen que S0, S evaluado en 0 es igual a S0, tita vale entre 0 y 1, se refiere a este tita de acá. Ojo, que esto no tiene nada que ver con la tasa de impaciencia, ¿sí? Me están dando un valor. Beta es igual a 1 más delta a la menos 1. Esta es la tasa de impaciencia, es este beta t. Y después me dicen que R y delta son mayores a 0. Esos datos los voy a usar para cuando quiera evaluar la estabilidad del sistema, ¿sí? Bien, vamos a hacer primero por Bellman y después les hago otro ejemplo por Lagrange, ¿sí? Lo mismo, acá voy a querer llegar a la ecuación de Euler, que es la trayectoria óptima de la variable de control. Hay dos cosas que yo puedo hacer por Bellman. Una, buscar la función política, que eso lo hago a través de una inducción hacia atrás. Empiezo a hacer desde el periodo t grande, t-1, t-2, y voy a buscar una regla que relacione la variable de control en equilibrio con la variable de estado, ¿sí? La voy a buscar para t grande, para t-1, para t-2. Eso por un lado. Por otro lado, yo puedo ir Bellman a través de la ecuación de Euler, que es la trayectoria óptima de la variable de control. Bien, vamos a empezar justamente por ese camino. Antes de arrancar, vamos a ir por Bellman. Antes de arrancar, fíjense que acá tengo beta t. Por Bellman, yo puedo pasar al Bellman corriente o valor presente. Entonces, la expresión, ¿cómo sería? La original es esta. Yo BT en función de la variable de estado ST, maximizo obviamente CT porque es lo único que yo voy a poder manipular. Y vean que tengo la función objetivo más B Bellman en T más 1 en el periodo siguiente, ¿sí? En función de ese T más 1. Esta parte, ojo, esto, si yo digo b t más 1 en función de ese t más 1, esto depende de esto, que es la ecuación del movimiento. Depende de g de t, ¿sí? No se olviden eso, porque siempre que yo derive ahí, voy a tener que aplicar el teorema de la envolvente, ¿sí? Bien, vamos con los 5 pasos. Bueno, antes que nada, pasémoslo a valor presente, ¿sí? Saquémonos esta beta t de encima. Lo primero que yo hago, todos los miembros los divido por beta t. Listo, tengo beta t arriba, divido abajo. Yo sé que bt en función de st sobre b a la t me va a dar el Bellman corriente, ¿sí? Wt en función de st. Bien, este término hago lo mismo, divido por bt, listo, ya me saqué esta de encima, y acá divido. Ahora, ¿qué pasa? Para este término transformarlo en WT, yo necesito, como acá está B en T más 1, acá abajo, también necesito más 1. Lo que puedo hacer es multiplicar y dividir este solito por beta, porque entonces me queda acá arriba esta de abajo, como acá estas se multiplican, sumo por propiedad de exponentes y me queda de esta forma. Entonces, esto lo reemplazo por WT en función de ST y esto lo reemplazo por WT más 1 en función de ST más 1. Y me queda acá, acá está renombrado. Y ahora sí empiezo a trabajar. Esta es la ecuación de Bellman a tiempo corriente. ¿Sí? Bien, vamos con los 5 pasos. Acuérdense que son 5 pasos. Yo primero tengo dos condiciones. La primera, que es la derivada de Bellman en función de la variable de control. Y la segunda, que es la ecuación de Benveniste-Sheinman, la B y S, normalmente. La primera es igual a 0, la segunda no. Bien, vamos con la primera. Derivo Bellman corriente en función de la variable de control. Acá este ejercicio lo que tiene por ahí es trabajoso, pero fíjense, esto es la derivada de la función objetivo más beta derivada. Esto fíjense que esta parte acá aplico envolvente, ¿eh? Esto es WT más 1 en función de ST más 1 por la derivada de ST más 1 en función de ST. Y a esto depende de la ecuación del movimiento. Esto es lo que les decía, ojo, acá. ¿Sí? Bueno, opero con esto para dejarla
de la forma más sencilla posible, esto se va con esto, acá me queda ct a la menos tita menos 1 más r por beta. Y fíjense que esta parte me quedó genérica, derivada de wt más 1 en función de st más 1. Quiero que quede así. ¿Por qué? Porque de acá la voy a despejar. Yo despejo, como esto está igualado a cero, despejo, y para esta expresión obtengo esta, y eso me va a servir porque en el paso siguiente yo eso lo voy a sustituir en la ecuación de B y S, ¿sí? O sea, la dejamos de lado un ratito, ¿sí? ¿Cómo hago la ecuación de B y S? Bueno, hago la derivada de Bellman corriente en función de la variable de estado. Y fíjense que me va a quedar, bueno, la función objetivo no tenía S, así que me queda este término, derivada de W más 1 en función de ST más 1 por la derivada 1 más R que viene de la derivada de ST más 1 en función de la variable de estado ahora, no de la de control. Pero fíjense que tanto en la primera condición como en la de B y S me queda este término. Entonces, lo despejé de la primera, lo sustituyo en B y S. Fíjense que ahora B y S me queda así. Donde estaba esto, sustituyo con esta expresión que es esta de acá arriba. ¿Sí? Bien, paso siguiente. La ecuación B y S, ¿sí? Que esa no la igualan a cero, recuerden, nunca la igualan a cero. Esa expresión con esa sustitución la voy a desplazar un periodo, ¿sí? La tengo acá, desplazo un periodo, o sea, acá simplifiqué para operar más fácil, ¿sí? Saqué todo, esto se iba con esto se va con esto, me queda esto de acá. Desplazo un periodo. Y si la desplazo un periodo, fíjense, esta expresión estaba en la primera condición. Bueno, ahora vuelvo a reemplazarla en la primera, ¿sí? La reemplazo en la primera y fíjense que era la que estaba igualada a cero. Fíjense, era, ¿dónde está? Esta que tengo acá, acá. Y fíjense que igual a cero, o sea, esto lo dejo, acá reemplazo y acá tengo igualado a cero. Fíjense que acá me va a quedar, si despejo ct más 1, me va a quedar esto. Bueno, acomodémoslo un poquito, ¿sí? Lo acomodamos, pasamos los exponentes. Fíjense que acá llegó a la ecuación de Euler, ¿sí? Esta es la ecuación de Euler, que es la trayectoria óptima de la variable de control. Bien, ahora se ve todo mucho más claro, porque yo ahora, si quiero que tenga una dinámica estable, necesito que la raíz de esa ecuación, es una ecuación de orden 1 en diferencias, muy sencilla, necesito que sea menor al módulo de 1. Si acá me preguntaran, define el control óptimo, tienen que sacar la solución de esa ecuación en diferencias, ¿sí? No se olviden ese paso, ¿sí? Esta es la ecuación de Euler, el control óptimo es la solución de eso, ¿sí? Bien, acá, fíjense, para que la dinámica sea estable necesito que la raíz sea menor al módulo de 1, ¿sí? Para eso, ¿qué hacemos? Bueno, encuentro la solución de la ecuación de Euler, ¿sí? Esta es mi ecuación de Euler, busco la raíz y la raíz, fíjense acá, hago todo lo mismo que haría en una ecuación en diferencias de orden 1. Resuelvo, me fijo y llego a la raíz, ¿sí? La raíz es esto, 1 más r por beta elevado a la 1 sobre tita. Acuérdense que este beta era 1 sobre 1 más delta, así, porque eso me lo dijeron en el enunciado. Y ahora fíjense, acá me quedó un exponente, pues, o sea, es un exponente. Yo lo que quiero mirar para ver si esto es mayor o menor al módulo de 1, ¿sí? Acá me va a quedar positivo. O sea, me va a quedar positivo, yo quiero saber si está entre 0 y 1, me va a quedar positivo por el exponente. Si yo quiero saber si está entre 0 y 1, va a ser estable, si es mayor a 1, va a ser inestable. Bueno, para que sea estable, ¿qué quiero? Que esta delta sea mayor a R. Si eso sucede, esto me queda menor al módulo de 1.
Y si vamos al diagrama de fases, fíjense, CT más 1 en función de CT. Armo mi recta de 45 grados donde CT más 1 igual a CT y armo esta, que es la que tengo acá. ¿Sí? Tomo cualquier valor, lo tomo desde acá. Voy hacia mi función. Voy hacia la recta de 45 que corresponde con un C de acá. Voy de nuevo hacia mi función, corresponde a esta. Voy de vuelta. Y fíjense que me voy acercando al equilibrio. ¿Sí? Y fíjense que acá empecé C0, C1, C2. No voy de un lado y del otro. Por eso en esta se llaman monótonas. Esta es estable y es monótona. ¿Sí? Bueno, para que tengan el pantallazo y, y fíjense cómo hacerlo. ¿Sí? Estos diagramas son mucho más sencillos. Repasando, si yo quiero resolver por Bellman vía ecuación de Euler, paso 1, saco, esto es el genérico, saco la condición 1 de primer orden de la ecuación de Bellman, que es la derivada de Bellman en función de la variable de control. Derivada de la función objetivo en función de la variable de control, más acá aplico envolvente, por lo que les expliqué, B en T más 1 en función de ese T más 1 o la variable de estado que esté, depende de la ecuación del movimiento. Entonces, este término me va a quedar así genérico y acá multiplicado por esto. Esta la igualo a 0. Paso 2. Despejo esto de acá. Lo despejo y me queda esta expresión. Paso 3. Yo ya saqué la ecuación de B y S, que la ecuación de B y S que era la derivada de Bellman en función de la variable de estado, que me pasa lo mismo con esta. La única diferencia es que esta no se iguala a 0. Fíjense que me queda la función objetivo en función de la variable de estado menos, acá me hubiera quedado esta expresión, ¿no? Por G en función de estado. Bueno, en el paso 2 yo despejé de la primera, ¿sí? Lo que despejé lo pongo, lo sustituyo en la ecuación de B y S. Paso 4, desplazo un periodo donde veo T, le pongo T más 1. Simple. Cuando me queda desplazada, esta expresión es la que tenía acá en la primera. Vuelvo a incorporar todo esto a la primera. Y acá, como la primera estaba igualada a 0, acá llego a la ecuación de Euler. ¿Sí? O sea, primer momento, dos condiciones. Bellman en función de la variable de control igualado a 0. Segunda condición, la ecuación de B y S. 5 pasos. Paso 1, de la primera saco la primera condición. Paso 2, despejo derivada de Bellman en función de x t más 1 o de la de estado en t más 1. ¿Sí? Lo que despejo lo sustituyo en B y S. Adelanto B y S todo un periodo. Y lo que tengo, la resultante, lo vuelvo a incorporar en la primera condición. Y ahí llego a Euler. Bien, hasta ahí cero problema. ¿Qué otra cosa podemos ver? Les hago un ejemplo más para que vean cómo es la resolución por Lagrange y de paso les pongo otro ejemplito para que tengan. Acá, maximizo la utilidad, o sea, maximizo mi variable de control que es CT. Esta es mi función objetivo, esta es mi ecuación del movimiento. Fíjense los datos que me dan S evaluado en 0 es igual a S0, S en T más 1, T grande, o sea, quiere decir que pasado el periodo T grande, yo ya no tomo decisiones, o sea, se iguala a 0. Beta T, fíjense que es la tasa de impaciencia, 1 sobre 1 más W a la T. Y 1 más R, que es este de acá, se puede reemplazar con un alfa. De hecho, si lo reemplazan es más fácil operar. Bueno, armo el lagrangiano. Este sí, no lo paso, este lo dejo como está. Fíjense, acá, como beta t me dicen que es esto, yo acá lo reemplazo. En vez de poner logaritmo natural de ct sobre esto, pongo beta t por logaritmo natural de ct. Y es más fácil para operar. ¿Sí? Más la sumatoria de t a t grande de los lambda t, y acá fíjense que la ecuación del movimiento acá la estoy poniendo normalizada, a diferencia de control óptimo continuo. Primero pongo esta parte
esta alfa es lo que reemplaza 1 más r, y después le resto para este lado s en t más 1. Bien, primera condición, derivada del lagrangiano en función de ct. Derivo y lo igualo a cero, ¿sí? Fíjense que siempre acá me va a quedar un lambda t. Segunda condición. Esta segunda condición pueden hacerla de dos maneras distintas. Una es esto, derivar el lagrangiano en función de st. Recuerden que si lo hacen así, después van a tener que desplazarlo. Podrían hacer derivada del lagrangiano en función de st más 1 y entonces visualizan esto como si estuviera desplazado, ¿sí? Acá me da menos lambda t, fíjense, más alfa, lambda t más 1. ¿Esto por qué? Porque acá fíjense que acá estoy un periodo adelante y yo acá tengo una diferencia. Las diferencias es lo que tengo en t más 1 menos lo que tengo en t, ¿sí? Bien, siempre acá me va a quedar un lambda t y acá un lambda t más 1. Si esto yo lo hubiera hecho directamente, derivada del lagrangiano en función de ese t más 1, yo acá hubiera tenido lambda t más 1, ¿sí? O sea, hubiera tenido un lambda y me hubiera quedado también un lambda t. La única cosa que no tendría después que desplazarlo. Pero eso lo eligen, ¿sí? Esta es una forma de hacerlo. La otra da exactamente igual, van a llegar al mismo resultado, ¿sí? Siempre fíjense que les quede el menos lambda t y que les quede un lambda en t más 1. Vamos con esta ahora. La tercera condición es el lagrangiano en función de ese t grande más 1. T grande más 1 es después de que ya no puedo tomar decisiones. Y acá es igual a menos lambda t igual 0, porque esto ya me lo avisaron, ya me lo dieron como dato. Y la cuarta es el lagrangiano en función de lambda t, que esto no es nada más ni nada menos que esto que tengo entre corchetes igualado a 0. Haciéndolo de esta forma, yo tengo que hacer un mix para la ecuación de Euler. ¿De dónde lo saco? Primera condición y segunda condición. Fíjense, de lambda, yo de acá voy a despejar lambda t, ¿sí? Despejo lambda t y obtengo esto. Como ya despejé lambda t, bueno, desplacemos todo un periodo y ya tengo lambda t más 1. Esto mismo lo desplazo, tengo lambda t más 1. Luego, fíjense cómo me quedó esta segunda. Yo ahora tengo lambda t y lambda t más 1. Y en la segunda condición tengo menos lambda t más alfa por lambda t más 1 igual a 0. Donde dice acá lambda t, pongo esto. Donde dice acá lambda t más 1, pongo esto. Y acá, de una forma muy sencilla, cuando llego acá, despejo ct más 1, lo acomodo y tengo mi ecuación de Euler, que es una ecuación homogénea, o sea, una ecuación en diferencias homogénea de primer orden con coeficientes constantes. Si me piden quién es el control óptimo, resuelvan, o sea, la raíz de ahí es muy sencillo, va a ser beta por alfa, ¿sí? En realidad, fíjense, esto es una ecuación de orden 1. Es muy fácil de resolverla, pero si me dicen, dígame el control óptimo, tienen que resolverla, ¿sí? Entonces, de acá, acuérdense, esto pasa para el otro lado, acá me queda R menos beta alfa, R es igual a beta por alfa, ¿sí? Si beta por alfa es menor al módulo de 1, entonces va a ser estable. Si beta por alfa es mayor al módulo de 1, va a ser inestable, ¿sí? Y de los datos que tengo, ¿quién es alfa y quién es beta? Fíjense que alfa es 1 más R, y beta era 1 sobre 1 más w a la t. Entonces, si mi raíz es beta por alfa, es lo mismo que decir 1 más r sobre 1 más w. Para que sea estable, w tiene que ser mayor a r, y ahí voy a tener algo menor al módulo de 1. Si fuera inestable, w tendría que ser menor al módulo de r, y ahí me queda algo mayor al módulo de 1. ¿Se entiende? Bueno, son cosas, detalles que tienen que ir viendo. Así que bueno, me parece que vimos de todo un poquito, de todos los ejemplos. eh, Espero les sirva y bueno, cualquier cosa, muchos éxitos y nos estamos viendo.
Muchas gracias.